Buenos días. Bueno, el tema es ¿por qué Viñana? ¿Qué es Viñana? Y me parece importante abordar ese tema básicamente para explicar, ¿no? En las conferencias que voy dando, siempre explico que la mortalidad, la muerte y el morir y todo este tema, aún para el público, es problemático, ¿no? Hay gente que utiliza la palabra tabú, ¿no? Y eso también he encontrado. Es tabú porque en la cultura se evita el tema, ¿no? Es un tema difícil a abordar y también no muy agradable para mucha gente, ¿no? Pero como he ido diciendo a lo largo de los años, me parece que una educación completa, humana, tiene que integrar la mortalidad y todo lo que implica la mortalidad, ¿no? Y hay muchas implicaciones en la manera de vivir la vida, ¿no? Tiene que ver con cómo vivir la vida, no solo cómo morir, sino cómo vivir una vez que la mortalidad está integrada en nuestra manera de vivir. Entonces, también voy diciendo que para mí me parece que hay tres fases, ¿no? en abordar este tema. La primera fase es de empezar a hablar, ¿no? Empezar a compartir, ¿no? en vez de callarse, en vez de guardar todo esto dentro de nosotros, de simplemente compartir con otros. Y en esto, lo que me ha animado estos años son los descafés, los cafés mortels, ¿no? Los encuentros del público, ¿no? Donde los temas, ¿no? de la mortalidad, la pérdida, el duelo, las enfermedades, están respirando, ¿no? Están compartidos, ¿no? por el público. Puede ser un público de 10 personas o menos o más, ¿no? Pero es un comienzo muy importante. Luego, desde esto, creo que hay interés, más y más interés, en qué hacer, cómo, por ejemplo, prepararse para este viaje, lo que llamamos el proceso de morir, cómo acompañar a otros, ¿no? Cómo acompañar a otros en su duelo, en su pérdida. Y esto es el terreno de Viñana. Viñana quiere decir la esencia, ¿no? la energía esencial, ¿no? de una persona, ¿no? Y es muy difícil hablar, ¿no? de la filosofía, ¿no? sin abstracciones, ¿no? Entonces, mejor guardar lo concreto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el proceso de morir? Que nunca es fácil, ¿no? Nunca es fácil. En una muerte de enfermedad puede ser largo o corto y nunca es fácil. Entonces, más que conocemos el terreno, mejor para quitar el miedo también. Siempre habrá miedo, es biológico tener miedo de no existir, ¿no? Del dolor, del sufrimiento, etc. Pero más que conocemos, más que exploramos el terreno, quizás podemos disminuir, ¿no? este miedo y no alimentar el miedo con la ignorancia y el rechazo. Y esto es el trabajo de Viñana, de explorar el terreno, por ejemplo, de los profesionales, de los médicos en Viñana, podemos aprender qué pasa en el cerebro, qué pasa en el cuerpo, físicamente, biológicamente, en el proceso que llamamos el proceso de morir, ¿no? El morimiento, si quieres. ¿Qué pasa allí? ¿Qué medicamento tenemos
para controlar el dolor, porque en el miedo de la muerte, para mucha gente es el miedo del dolor. Pero una vez que sepan que hay medicamentos muy eficaces para controlar el dolor, se quitan de mucho de nerviosismo y de miedo. ¿Y qué tal la persona que está muriendo? No su cuerpo, no los síntomas, sino la persona, la esencia de esta persona también. ¿Qué pasa con la persona que está en distrés porque está perdiendo sus amados, su familia, que no tiene sentido de lo que va a pasar, ¿no? Después, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos temas que aborda el proceso de morir, que no tiene que ver con la medicina, sino la espiritualidad, es decir, esta capa profunda de una persona. Entonces, el trabajo de Vijnana también aborda este terreno, este aspecto de explorar, ¿no? Utilizando lenguaje secular, espiritual y secular, pero sin rechazar tampoco los aspectos positivos, ¿no? de cada religión y de las prácticas que proviene de religiones, por ejemplo, pero insistiendo y anclando, ¿no? la formación que ofrecimos en Vijnana en la espiritualidad secular, es decir, más allá que las religiones. Quizás cuando se me pregunta qué es la diferencia en nuestra formación de Vijnana con otros, ¿no? Yo diría que es la énfasis en la práctica, ¿no? La énfasis en la práctica que implica la práctica del cuerpo, porque acompañamos con el cuerpo básicamente, ¿no? Con el cuerpo, con nuestra presencia compasiva. Y en Vijnana acentuamos mucho las prácticas corporales, ¿no? Para mantener el centro, mantener el silencio, mantener tu presencia cuando las cosas en el alrededor están en distrés, están con mucha movida, hay muchas emociones intensivas, ¿no? y intensas, ¿no? que tenemos que vivir. Creo que con la formación de Vijnana tenemos también las prácticas de entrar en una situación donde hay tantas emociones, ¿no? Y lo que podemos ofrecer, ¿no? a los miembros de la familia, por ejemplo, es este silencio, es esta presencia compasiva, es este silencio, ¿no? que es auténtico y profundo. Bueno, esto es Vijnana, ¿no? Es una formación. Para mí lo llamaría una educación, no simplemente compartir el tema, sino explorar el tema, ser preparado, tener herramientas y prácticas en la hora que nos toca acompañar a otros, ¿no? y tener confianza. La pregunta que encuentro muchas veces cuando voy acompañando a alguien es de la familia, de su familia, ¿qué podemos hacer, qué podemos decir? ¿no? Y encuentro mucha ignorancia. Y mi intención en apoyar el trabajo de Vijnana es educativo, es decir, tenemos todos los recursos, ¿no? para vivir estos momentos tan difíciles y desafiantes, ¿no? para todos. Pero hay recursos, pero hay que cultivar, ¿no? las prácticas, los recursos que tenemos, ¿vale? Eso es Vijnana. Más allá de Vijnana, que quizás sale de Vijnana, es la figura del acompañante, ¿no? que es bastante específico también, ¿no? Y también en Vijnana abordamos este tema, ¿no? Pero hay otras organizaciones también que ahora se
se trata, ¿no?, de este tema, de cómo preparar la figura del acompañante, una figura laico y secular, ¿no?, que tampoco sustituye al cura, pero es una figura que para mí va a devenir más y más importante en nuestra sociedad, en el terreno de la mortalidad y el morir, mientras que todo se cambia, ¿no? Todas las actitudes, ¿no?, sobre la muerte y el morir cambia en nuestra cultura, también las necesidades y las demandas. Entonces, espero que Viñana y la formación os interesa simplemente para tener estos conocimientos y esta confianza de acompañar a otros y a ti mismo cuando te toca. Gracias.